Esta historia entama con muerte y termina con muerte, y non solamente con eso, sino con un paisano nel patíbulo clayando que lle inocente. El 15 de xunu de 1897, Silvestre Lluís Selma va morrer axusticiado por haber matado, aunque él decía que non lle era cierto, a la súa muller e a dos fíes. Todo entamará unos cuantos años atrás, esta vez, eso sí, con la vida y non con la muerte que va a rodear toda esta historia. El matrimonio formado por Silvestre Lluís Selma y Concepción Nadal reina la alegría, solamente un poco enturbiada con las malas relaciones con los padres de ella, que tienen un carácter un pocoñín difícil. En 1887 nace el matrimonio Joaquina, la primera de las nenes de 6 que van a tener este matrimonio, que va a ser un poco desventurado a la hora de criar a los fíos. Solamente sobreviven 3, 2 nenes y un neno. Un neno que va a ser, por cierto, por lo mozo y por lo varón, el favorito de los abuelos maternos. Y con ellos, con les nenes, pero non con neno, el 26 de xuneto de 1895 va a perder la vida Concepción Nadal. ¿Cómo? Non se supo un res de cómo sucedió este crimen, solamente que a Concepción Nadal la degollaran nun momento en el que ella estaba desperezándose de la siesta na cocina y non tien potencia, non tien enerxía para defenderse. A esos fíes, la misma persona apuñala a una y a la otra y corta el pescuezo. La casa, dicen los primeros testimonios, lle un caos, está todo absolutamente revuelto, pero la prensa, por alguna razón, en un entamo, tapa o incluso desmiente este extremo. ¿A quién podía perjudicar que la casa tuviera ordenada y que no fuera un caos en el momento del crimen? Pues evidentemente a Silvestre Lluís. Silvestre Lluís, l'home y el pa de les víctimes, porque si la casa non estaba desordenada, é que el crimen non fora por un robo completo. Porque si la casa estaba ordenada e non desordenada, era evidente que non fora un crimen para robar, un crimen de un robo con violencia. A este paisano, Silvestre Lluís, la prensa enseguida va a tachalo de ser un vago, de non tener traballo y de ser a más desapegado por a su familia, de ser un desapegado, aunque él dice que muchas veces ayudó a la su familia con dinero, cuando esta tenía problemas económicos, especialmente a un cuñado de la su mujer, Florencio Rosich, que tuviera 10 veces na cárcel y para que él pagara delles fianza. Silvestre asegura que el día del crimen él está pescando, pero las autoridades dicen que no puede ser, porque cuando analizan los pantalones dicen que estos están manchados de agua, y es verdad, están mollados, pero por agua dulce, no salada. A pesar de que en este momento todos los pescadores del puerto dicen que tuvieron ese día con Silvestre. Y además, Silvestre Lluís, Fiu, un neno de 2 años y medio, acusa al sopa, porque parecía que nos escaeciéramos de Silvestre Lluís Fiu, pero él estaba presenciando el crimen. Y con la lengua de trapo que tiene, acusa al sopa, dice, papá malo, papá pega a mamá, mamá cuello mal. Todo eso dice, supuestamente, un guaje de 2 años y medio de edad. Pero, sabedor del que Sofío pudiera incriminarlo y él sin ningún tipo de arrepentimiento por matar a esos fíes, ¿por qué Silvestre Lluís no mata también al fío pequeño? ¿Cuál es la causa de que mate a la su mujer y a esos fíes? El caso es que durante la autopsia descúbrese que Concepción Nadal está embarazada de unos cuantos meses. El crimen agora non lle triple, lle cuádruple. Y les coses pinten bastos a Silvestre Lluís. Durante el juicio, Silvestre Lluís non actúa como un incriminado normal. Llora, muéstrase muy arrepentido por todo, pero non escaez que él lle inocente. Y él apunta a otros culpables que non son contemplados por la justicia y que son los sos suegros. Los pas de la su mujer, que son personas, dice él, bastante difíciles y que quizás por una venganza, intentando incriminarlo a él y fastidiarle la vida, pues cometieran el crimen o mandarenlo cometer. La prueba para todo esto que dice Silvestre Lluís que tiene, pues que fueron los abuelos maternos, los que enseñaren a Silvestre Lluís Fiu a falar, a decir todas y cada una de las palabras que sabía decir aquel guaje de 2 años y medio. A Silvestre Lluís se acusan en el juicio de fabricar falsa moneda, de estar metido en tráfico. Él dice que todo eso se lo enseñaron precisamente los suegros, los padres de la su mujer. En el juicio llega incluso a investigarse el pescado que él dice que trae ese día de la jornada de pesca. Y dice que non puede ser porque hai un pescado que se pesca non na caña, sino con rede, e que además que huele un pouco mal, que ya estaba comprado unos días en antes. Imagináis cuándo sería el juicio en relación con cuándo fue el asesinato y cómo estaría ese pescado. Pero ya que más, al final del juicio, los pescadores que ese día tuvieron con él cambian a su versión milagrosamente y Silvestre Lluís lle condenado, non tiene escapatoria,
va a convertirse, el so caso, del último ajusticiamiento en plaza pública de Barcelona. ¿Fin de la historia? No. En 1901, 4 años después del ajusticiamiento de Silvestre Lluís, que muere diciendo que ya inocente, hay una reyerta en les calles de Barcelona y del bolsillo del agresor se cae al suelo un papelín que, cuando van detrás de él, agárrenlo unos serenos, ábrenlo y encuentran la sorpresa. El papelín dice: yo soy el cuñado de Silvestre Lluís, el que era inocente. Fui yo el que mató a Concepción y a les nenes. El papelín va firmado por Florencio Rosich, el paisano aquel al que ayudar a Silvestre Lluís para salir de la cárcel, y asegura que ese día Silvestre Lluís fuera a fabricar falsa moneda, encontrándose con todo el tinglado después. La autoconfesión no va a ser tenida en cuenta por los partidarios de la culpabilidad de Silvestre Lluís, aunque ya no se pueda hacer mucho porque evidentemente este hombre ya estaba muerto. Lo que aleguen es que Florencio Rosich tiene una característica física y es que es manco. Si es manco, ¿cómo pudo escribir la nota? Y además dicen, ¿y con qué motivo va a escribir una nota un paisano que llevaba 4 años desde el ajusticiamiento del su cuñado y 6 desde el crimen de la su cuñada, en sin decir un res? ¿Para qué? A estas alturas. El misterio colea a guaño. Si hoy recurrimos a los documentos, la documentación que tenemos en el Registro Civil de Barcelona, y va por ejemplo, al libro de las defunciones, la Barcelona de aquellos años, encuentra que los correspondientes a ese día del crimen de 1895, en que deberían estar los asientos de las muertes, de las defunciones de Concepción Nadal y de les dos FIES, esas páginas no existen. ¿La que las arrancara con callar? Y es decir, que hay un caso que entacolea. Después de sentir toda esta historia que es un tanto difícil de comprender, de leer a rodio de ella, ¿tú quién crees que fue el culpable de la muerte de estas 3 mujeres? Cualquier opinión, cualquier prueba que tengáis, comentáimela aquí en baixo nos comentarios y vémonos bien luego en Pli Presta.